Gracias, amigos. A continuación, moderado el siguiente panel por Reyes Fuentes, directora de Auditoría Interna de Riesgos Globales de Indra, Cristina Sanz, del Departamento de Risks and Compliance Officer de Amadeus, Mario Ramírez, jefe de Riesgos y Gestión Patrimonial de CLH, y José María Buendía, Risk Officer en CEPSA, y Soledad Llamas Tutor, subdirectora de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Control Interno del canal de Isabel II. Adelante, amigos. Pues muchísimas gracias, Alicia, por tu amable presentación. Buenos días y, ante todo, desearos que tanto vosotros como vuestras familias estéis bien en estos tiempos tan complejos y difíciles que vivimos. Es un placer estar aquí hoy con todos vosotros para hablar de un tema apasionante y de plena actualidad, como es la gestión de riesgos en una situación de crisis. Y para ello pues tenemos un panel de lujo: Mario de CLH, Cristina de Amadeus, Soledad de Canal y Chema de CEPSA. Ellos, como sabéis, son reconocidos expertos que hoy nos van a responder a cuestiones que yo creo que todos los que trabajamos en temas de riesgos nos hemos preguntado y nos seguimos preguntando a lo largo de este último año. Al menos yo personalmente lo he hecho. Bien, pues antes de vamos directamente ya a las preguntas. Y antes de entrar en la materia troncal, que es la gestión de riesgos en situaciones de crisis, me gustaría que nos dierais una visión general de cada uno de vosotros sobre qué riesgos se han conocido hoy nos van a dar con la pandemia y qué nuevos riesgos han aparecido. Y si os parece, empezamos por Mario. Este último año, al menos yo personalmente lo he hecho. Bien, pues antes de... vamos directamente ya. Sí, voy, Reyes. Fenomenal, perdona, te había perdido. Una voz, perdonad. Hola, muy buenas a todos. Oye, bueno, para ser muy breve, os menciono tres riesgos principalmente. El riesgo de absentismo, todos derivados del COVID, por supuesto, el riesgo tecnológico y el riesgo de continuidad de negocio. Y os cuento un poquito, por los que lo desconocéis, que, bueno, pues que CLH es una empresa que se dedica al almacenamiento y el transporte de hidrocarburos y productos químicos, que opera 68 plantas de almacenamiento, 45 instalaciones de combustible en aeropuertos, 6.000 kilómetros de oleoductos en 8 países y ha sido considerada en todos estos países como industria esencial durante los periodos de confinamiento. Contábamos ya con un plan de contingencia de pandemias derivado de la crisis de la gripe A y, como os podéis imaginar, en una empresa que tenemos que garantizar el abastecimiento prácticamente del combustible del país, pues estos tres riesgos han sido críticos para nosotros, su gestión. Muy bien, muchas gracias, Mario. Soledad, tú también estás en una industria esencial. ¿Qué más nos puedes contar sobre estos nuevos riesgos o el incremento de los que ya teníamos? Genial, pues nada, muchas gracias, Reyes. Pues imaginaos, ¿no? Esta crisis, imaginaos toda la crisis que hemos tenido si no hubiéramos tenido agua potable, ¿no? Entonces el canal de Isabel II era esencial seguir dando agua en cantidad y calidad, y entonces los riesgos que nos han llegado, algunos han aumentado su impacto, ¿no? Ya lo teníamos en el mapa, pero han aumentado su impacto. Por ejemplo, problemas para cubrir servicios mínimos esenciales, es decir, que pudiéramos dar ese servicio y que también nuestros subcontratistas lo pudieran hacer, ¿no? Entonces, dependencia de un único proveedor, problema del adjudicatario para completar su trabajo, porque lo que nos pasaba a nosotros era que podíamos tener empleados enfermos, podía pasar a las contratas. Y riesgos nuevos que nos han aparecido es la falta de conocimiento científico y diversas fuentes de información externas. Teníamos muchísima información y no sabíamos realmente cómo atacar, ¿no? Porque no sabíamos si el agua que nos llegaba de las casas de todos los madrileños, si podía estar contaminada, si no, cuánto podía ser. Y otro tema también importante que se ha tratado en los paneles previos, que era el de gestión y el cuidado de las personas. Nosotros, de 2.500 empleados, 1.000 trabajaban en campo y 1.500 fuimos a casa. Y entonces un riesgo que vimos que surgía era el sentimiento de falta de utilidad de las áreas no operativas. Es decir, los que estábamos en casa nos sentíamos menos útiles a la sociedad, ¿no? Entonces eso es un riesgo que nos apareció nuevo en el mapa. Muy bien, muchísimas gracias, Soledad. Yo, desde luego, estoy muy de acuerdo con que todos los riesgos relacionados con la seguridad y salud han aparecido emergentes en el mapa y de manera muy fuerte. A nosotros también nos ha pasado lo mismo. Cristina, de Amadeus, ¿qué nos puedes aportar tú a este nuevo panorama de riesgos?
Bueno, desde nuestro punto de vista, creo que también pues, hemos sufrido, como todas las organizaciones, pues, de unos riesgos que yo creo que han sido comunes, ¿no? Nos hemos encontrado en una situación totalmente nueva, donde lo primero que ha ocurrido es que se ha paralizado la economía, ha afectado, por lo cual, pues a la parte financiera, y yo creo que pues, todas las medidas que las compañías han tenido que tomar a la hora de refinanciar, a la hora de tomar medidas de precaución, de ahorrar costes, pues ha sido pues un riesgo ciertamente para nosotros nuevo, ¿no? Para otras organizaciones quizás no tan nuevo, pero el riesgo financiero pues ha sido lógicamente algo común y en lo que todavía estamos. Por otro lado, nosotros que estamos en el sector de tecnología, y no solamente afectado al sector tecnología, toda la parte de ciberriesgos pues se ha elevado de una manera exponencial. Hemos visto cómo se han incrementado los ataques cibernéticos, los ataques de ransomware, y bueno, pues el tener, digamos, previsto medidas de prevención, de detección rápida y, por supuesto, de respuesta también a través de los seguros, pues ha sido un tema importante. Y por último, solamente quería nombrar también el tema de retención de talento y de atracción de nuevo talento. Creo que también es un riesgo que se ha pronunciado o ha surgido, digamos, a raíz de esta pandemia. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Chema, ¿qué nos cuentas desde tu visión como CRO de CEPSA? Bueno, nosotros como también somos servicio esencial y además también tenemos presencia en todos los países, pues la verdad que muchas cosas que ya se han dicho, ¿no? La gestión de los servicios esenciales en el ámbito nacional, con una red de distribución en las gasolineras, incluso con una red de transporte internacional, que además había dudas en los primeros momentos de cómo proporcionar esos servicios, porque incluso teníamos la obligatoriedad hasta de cerrar los servicios, ¿no? Los aseos. Por lo cual, la gestión de los servicios esenciales para que la logística, la distribución y el transporte pudiera fluir y pudiéramos, incluso desde siendo un servicio esencial, participar en el crecimiento de la demanda económica, pues ha sido un quebradero de cabeza. En un momento en el cual sí que se tenía identificada la posibilidad de tener una crisis, una pandemia, pero posiblemente no tan larga duración o con tanta profundidad, ¿no? Luego, temas de operación o la propia producción, ¿no? El hecho de estar bajo una alerta sanitaria, pues la gestión de la operación y la producción ha sido un challenge absolutamente en una empresa industrial, vamos, de manera llamativa. Entender que en una planta pueden llegar a entrar más de 1.500 personas cuando se producen grandes proyectos, y la gestión de todo esto, pues incluso si recordáis se cerraron hasta los hoteles. Pues esto realmente, la gestión de los proyectos que por mantenimiento, por seguridad no se pueden parar, pues realmente ha sido algo que en los primeros momentos fue llamativo, ¿no? Y luego la propia gestión del abastecimiento. Si recordamos un poco de perspectiva, nuestra empresa, la de Oil and Gas, pues llegó a tener, que fue muy llamativo, precios negativos. En Estados Unidos la gente pagaba porque alguien le almacenara el crudo, ¿no? Entonces, esto, pues lógicamente, la compra, la logística, ha sido, yo creo que el tercer gran reto, dentro de que lo demás ya ha sido comentado por mis compañeros. Muy bien, pues veo que aunque somos de compañías diferentes, al final, a modo de resumen, los riesgos operativos, financieros y tecnológicos son los que han aparecido en los mapas de riesgos de todos. Yo también añadiría, desde mi perspectiva de Indra, los riesgos estratégicos, porque esto ha supuesto una disrupción tal que esta nueva normalidad que está por venir, bueno, pues también afecta de alguna manera a todos los riesgos relacionados con la estrategia de las compañías, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, y esta se la voy a dirigir a Soledad. ¿Qué impacto has tenido, Soledad, en tus funciones como Chief Risk Officer? ¿Habéis tenido, por ejemplo, que redefinir los mapas de riesgos? Sí, muchas gracias, Reyes. Exacto, nos dimos cuenta cuando empezamos en marzo con la pandemia, que el nivel de riesgos que hemos comentado antes todos era un nivel de riesgos mucho más en detalle, ¿no? La falta de EPIs, la falta de personal, ¿no? Entonces decidimos que tenía que estar en un mapa aparte. Nosotros teníamos un mapa operativo y un mapa estratégico, como tú, Reyes, has dicho, ¿no? Que ha afectado mucho. Entonces decidimos hacer un mapa COVID, un mapa de riesgos COVID. ¿Por qué? Por la velocidad, ¿no? Que nos ha surgido los riesgos COVID, han sido muchísimo más rápido, y por la persistencia en el tiempo, que no sabemos cuánto debemos estar con el tema COVID, ¿no? Entonces nosotros el resto de mapas los actualizamos 2 veces al año, y los indicadores son
mensuales, trimestrales. Entonces los riesgos COVID no. Los riesgos COVID lo actualizamos los indicadores una vez a la semana y actualizamos el mapa una vez al mes, por lo cual por eso digamos que hicimos un mapa especial y seguimos con ese mapa especial. Y también intentamos ayudar a nuestros compañeros y pensar en el retorno también. Entonces hicimos el mapa COVID de la situación, que estábamos en marzo, abril, mayo, hicimos un mapa de, bueno, ¿y qué riesgos aparecerían cuando empezáramos a retornar, ¿no? Que había otros riesgos distintos, pues miedo a volver, la inseguridad, los EPIs, no es igual dotar EPIs a los que van a campo a dotar EPIs en toda la compañía, ¿no? Entonces digamos que hicimos ese distinto, ¿no? Esa distinción con ese mapa que tiene unos indicadores mucho más continuos, que actualizamos de una forma mucho más continua, pero que luego sigue el mismo proceso, lo analizamos con los gestores de riesgos, va al comité de dirección y luego a la comisión de auditoría. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Soledad. Vamos entrando ya en materia y vamos a hablar de la crisis y, por supuesto, pues de su gestión. En este sentido, me gustaría preguntarle a Cristina, porque Cristina, tú tienes un rol muy relevante en Amadeus en cuanto a la gestión de la crisis y Amadeus pues, es una compañía con unos procesos de gestión de crisis maduros. Entonces, ¿qué aspectos son críticos en la gestión de una crisis? Bueno, pues básicamente, ciertamente lo que hay que tener sobre todo es anticiparse a una crisis y tenerlo todo preparado, ¿no? Estar preparados, tener un programa claro con un toolkit, como tenemos nosotros un poco, con la respuesta, con cómo vamos a recuperarnos de la crisis, cómo vamos a responder ante esa crisis, cómo vamos a restaurar digamos, las actividades, ¿no? Las operaciones que han sido dañadas. En definitiva, cómo volver a la normalidad en una crisis, cualquiera que sea, no estoy particularmente refiriéndome ahora mismo a la de COVID, sino una crisis que requiere una inmediatez a la hora de tomar acciones, requiere mucha preparación y mucha antelación, con lo cual sería un poco pues, el consejo que daría a las empresas, digamos, pues que tengan todo esto realmente muy preparado, muy ensayado, con unos protocolos claros, con que cada actor que forma parte del equipo de crisis tenga claro su papel, tenga claro el momento en el que tiene que involucrarse y las decisiones que se tienen que ir tomando. Es muy importante también la comunicación. La comunicación, por supuesto, tiene que ver con la reputación y es un tema pues, a nivel de comunicación interna dentro de la compañía para que se gestione y se controle lo que está ocurriendo en esa crisis y, por supuesto, también la comunicación externa. Entonces, todo eso conjuntamente con el reporting al management de la compañía, pues un poco hacemos un paquete y realmente pues eso es lo que, esa antelación y esa anticipación en la gestión de crisis es lo que me parece básico tener. Muy bien. Y siguiendo un poco con el tema de la crisis, Cristina, ¿qué involucración han tenido las áreas de riesgo? ¿Habéis tenido el área de riesgos en la gestión de la crisis? ¿Cuál ha sido vuestro rol y papel concreto? Bueno, en nuestro caso, y no es así en todas las organizaciones, nosotros tenemos un departamento que lleva varias áreas, es un área transversal que lleva riesgo, cumplimiento, seguros y también gestión de crisis, ¿no? Todo ello porque va realmente todo muy unido de la mano, ¿no? No se puede hacer seguros o llevar seguros, la gestión de los seguros sin saber los riesgos, ¿no? Y la crisis también al final está derivada de los riesgos. Al final los riesgos es el principio de todo lo demás, ¿no? De tal modo que efectivamente nosotros desde el área de riesgos hemos estado absolutamente tan involucrados que hemos sido los que hemos liderado, digamos, la gestión de la crisis, así como en el pasado cuando ha habido una crisis pues a nivel de otro tipo operacional, a nivel de recursos humanos, a nivel de gestión de algún edificio, de alguna catástrofe concreta que haya podido ocurrir, pues de todo ese tipo de crisis las gestionamos desde el área de riesgos, pero es básico que haya, si no está dentro del mismo área o departamento, como es nuestro caso, y está separado, pues que haya una interacción totalmente cercana, porque de lo que se trata es de gestionar no tanto la crisis, sino los riesgos que se derivan de esa crisis, ¿no? Entonces no puede ir separado. Perfecto. Muy bien, Cristina, muchísimas gracias.
Y ya un poco en tu experiencia y mirando a otras compañías, ¿crees que en general las compañías tienen planes de crisis tan documentados como nos has explicado, que vosotros incluso, bueno, pues es un área concreta que tiene ese rol asignado? ¿Tienen las compañías planes de crisis para afrontar este tipo de eventos? ¿Creéis además que a raíz del COVID proliferará la implantación de planes de crisis? Pues claramente el que no lo tenía seguramente que ahora mismo está poniéndose las pilas y realmente escribiendo esos planes de crisis y sobre todo más que escribirlos, que eso es relativamente fácil, lo que hay que hacer es ponerlo realmente en ensayo, ponerlo en marcha, hacer pruebas, pero pruebas a nivel alto, incluso con el management, con el presidente de la compañía, con quien al final del día va a tener que tomar decisiones, se va a poner delante de las cámaras de televisión o en radio, es decir, o va a tener que dar una rueda de prensa hasta el punto de tener que realmente entrenar también a esa persona para que pueda actuar, ¿no? Si no es el presidente, pues el director de comunicación, quien sea. Es decir, claro que sí, hay que realmente, yo creo, asegurarse que implantamos estos planes de crisis, porque al final de lo que se trata de nuevo es de no tanto prevenir que ocurra una crisis, que muchas veces está fuera de nuestro control y este caso nos lo demuestra totalmente, sino en lo que se nos va a medir a las compañías es en nuestra respuesta a la crisis, cómo estamos respondiendo, ¿no? De ágil, de transparente, de inmediato, es decir, cuanto más ensayemos todo lo que realmente nos pueda pasar, mucho mejor vamos a poder siempre responder. Entonces, yo creo que hay que invertir tiempo, dinero y mucho ensayo en hacer distintos ejercicios en la organización en temas de crisis. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias, Cristina. No nos podemos olvidar de uno de nuestros stakeholders más importantes, como es el Consejo de Administración. En este sentido, Chema, ahora te dirijo a ti la pregunta. ¿Cuál está siendo el rol del Consejo de Administración en la gestión de riesgos durante la crisis? Bueno, pues en nuestro caso, la verdad es que ha sido, a mi juicio, una gratísima sorpresa, posiblemente un agobio también, pero desde luego la cercanía y la involucración que desde arriba hasta abajo, con un liderazgo de nuestro CEO, a mi juicio, espectacular, se ha tenido desde el Consejo y todos los principales órganos del Gobierno hacia el resto de los empleados de la compañía durante esta crisis, ¿no? El Consejo tomó cartas en el asunto desde el inicio, pasando por distintos estadios en lo que es el tipo de preocupación. Lógicamente fue acompañando y tomando el pulso de manera directa en el entendimiento de cuánto de desarrollado teníamos nuestros planes de gestión de crisis y de continuidad para poder tener una percepción. Lógicamente fue cambiando la percepción, primero foco en la gestión sanitaria, es decir, qué tenemos, qué no tenemos, almacenamiento, contención y gestión desde un punto de vista sanitario, e inmediatamente también ir creciendo en la preocupación en lo que sería solidez financiera y en gestión de las operaciones, ¿no? Porque, como decía anteriormente, pues yo creo que nosotros en nuestro sector hemos vivido durante este periodo pues acuerdos históricos de la OPEP de reducción de cuotas, hemos vivido incluso lo que los precios del commodity pasaran a situación negativa, dado que la gente no sabía ni dónde podía almacenar en el mundo porque hubo una parada a nivel mundial en el cual pues había petroleros flotando que no sabían ni dónde podían desembarcar la producción, ¿no? Esto, pues lógicamente, el Consejo, en nuestro caso, tomó cartas en el asunto y ha tenido pues petición de reporting semanal, reuniones ad hoc, ¿vale? Y monográficos de explicación por temática, tanto de lo típico, escenarios de estrés y proyecciones financieras, análisis de consecuencias y soluciones y distintos parámetros, ¿no? Ideamos un reporting basado en 3 parámetros, que era la situación de la crisis desde un punto de vista médico, es decir, número de contingentes, número de infectados y situación en cuanto a lo que sería pues EPIs y otro tipo de medidas necesarias para la gestión de la misma. Luego, otro tipo de reporting de medidas de situación financiera desde el punto de vista de extensión de la vida de los préstamos, líneas de financiación y lo que fuere. Y luego la tercera es un reporting en actividad, cada uno con un foco, ¿no? Tenemos una empresa que está integrada completamente en la cadena de valor de oil and gas, pues íbamos dando un reporting por actividad y además por país,
pues que poco a poco pues le íbamos informando, ¿no? Que generaron incluso comisiones específicas para hacer un seguimiento cuando necesitaban hacer un monográfico o una profundidad para entender ellos correctamente cómo lo estábamos haciendo. Muy bien. Perfecto, Chema, muchísimas gracias. Yo creo también, comparto contigo que en líneas generales, por propia experiencia y por lo que he oído de otras compañías, el Consejo ha tenido un rol muy activo y muy participativo en la gestión de la crisis y en modo totalmente colaborativo. Muy bien, pues vamos a continuar con más preguntas. Y bueno, ahora vamos a pasar un poco a toda la parte de lecciones aprendidas, ¿no? Y transferencia de riesgo. Entonces, sabemos que el COVID es un evento de baja probabilidad y alto impacto, ¿no? Las pandemias famosas que estaban representadas en el mapa de riesgos del World Economic Forum. Como dicen los anglosajones, un high impact, low probability. Este tipo de eventos está claro que bueno, pues podría volver a ocurrir de muchas maneras distintas. Yo no dejo de pensar en ese mapa de riesgos del World Economic Forum, donde en esa parte del mapa de low probability, high impact, tenemos otro tipo de cosas totalmente distintas. Tenemos las armas de destrucción masiva, las crisis alimentarias. Habiendo tantos eventos tan diferentes que se pueden dar, ¿cómo podemos tratar desde un punto de vista de empresa estos riesgos? ¿Cómo tenemos que integrarlos como funciones de riesgos que somos en nuestros análisis? Hay que representar los high impact, low probability, hay que monitorizarlos, no podemos hacer nada. Esta pregunta se la dirijo pues también a Chema. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Vale, bueno, yo considero que como cualquier análisis muestral en el cual se elimina el cuartil superior derecho y el izquierdo para utilizar una muestra representativa, estos análisis, estos cisnes negros, que no son cisnes negros, pero bueno, por utilizar ese símil, ¿no? Pues es importante identificarlos, capturarlos, pero no sé si tienen que estar formando parte siempre del mismo output de lo que sería un análisis de riesgos, ¿no? La mayoría de las cosas se pasan en análisis de escenarios y en la gestión de lo más probable. Dentro de lo más probable pones foco, lógicamente, en escenarios conocidos para poder hacer ese análisis de coste-beneficio y, sobre todo, priorizar tus elementos de acción. Eso no significa que no tengas que tener en cuenta estas cosas que por improbabilidad, ¿vale?, pueden ocurrir y pueden tener además un impacto totalmente disruptivo. Pero no sé si el output de un trabajo, ¿vale?, significa que potencialmente podría aparecer, y pongo un símil muy gracioso, un submarino nuclear en la bahía de Algeciras bloqueando la posibilidad de la logística. Eso puede pasar, ¿por qué no? Pero eso tendría que capturarlo. ¿Dónde pensamos que hay que hacerlo? Primero, nosotros llevamos, cuando hacemos nuestros análisis, una especie de lista en la cual intentamos capturar todo lo que potencialmente puede pasar. Y luego nos pasamos a un análisis de escenario para poder dividir en dos parámetros totalmente distintos la gestión de los escenarios que por consenso van a ser más posibles y que van a estresar en un amplio estado, pues me da igual que sea un análisis estratégico, un análisis de un presupuesto, un análisis de inversión o un análisis de una tarea. Y lo otro, que lamentablemente es casi caldo de cultivo necesario cuando estás enfocando excelencia operacional o continuidad del negocio. Nosotros entendemos, como bien hemos estado comentando antes, que estar preparado para la gestión de la crisis es clave, pero no hay que confundir porque son elementos de un todo, pero son elementos disjuntos. La gestión de la crisis y la respuesta a la crisis es una visión cortoplacista, ¿vale? Es un elemento de reacción y respuesta, es una gestión reactiva, pero nosotros estamos aquí para intentar meter proactividad, gestión de causa a raíz, ¿vale? Entonces, eso, una crisis sostenida en el tiempo, suele generar un elemento o un impacto en la continuidad. En ese momento nosotros entendemos que la continuidad, eficacia, eficiencia de las operaciones y continuidad de los procesos, ahí tienes que, lógicamente, poner foco en lo inesperado, ¿vale? Y entonces, bueno, pues nosotros lo hacemos de esa manera, no mezclándolo en el mismo output, no siempre, generando reporting ad hoc cuando son necesarios, riesgos emergentes o riesgos disruptivos, y posiblemente capturándolo en otro momento, pero basado en el foco en impacto en continuidad. Perfecto. Así que mucho foco, análisis de escenarios, test de estrés y foco en la continuidad del negocio. Muy bien, Chema, muchísimas gracias.
No podemos olvidarnos aquí, Mario, de la visión aseguradora de la pandemia. ¿Qué riesgos son transferibles, cuáles no y qué retos tenemos ante la pandemia? ¿Cuál es vuestra experiencia desde CLH? Mira, yo creo que la pregunta a nivel sector ya se ha contestado hoy por profesionales expertos. Yo os cuento un poco la perspectiva que tenemos en CLH e incluso la mía personal, partiendo de la idea de que, como dice, yo comparto con Chema que hay que separar estos cisnes negros o como este tipo de eventos de los estudios del día a día, ¿no? La situación de partida en esta crisis es, como ya se ha contado hoy en varios paneles, un mercado duro, que significa malos resultados de las aseguradoras que incrementan primas para equilibrar sus resultados y una caída de capacidades de mercado porque hay determinadas aseguradoras que deciden salir de determinados ramos. Antes transferíamos los riesgos de alto impacto a precios relativamente bajos y había mucha capacidad y mucha competencia. Cuanto más arriba te situabas, incluso había cierto apetito y sin embargo nadie en ningún estudio de percepción ni de los gerentes o de las empresas hablaba nunca o mencionaba el riesgo de pandemia como una preocupación, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en CLH? Pues que con el mercado blando pues nos ha permitido ir comprando límites altos para todo el grupo cuando muchas de las situaciones incluso no lo requerían. Al final comprabas un límite alto que abarcaba todo y seguramente tenías localizaciones que no lo necesitaban o posibles eventos que no llegaban a esos límites, pero bueno, al final lo hacías general para la empresa, ¿no? Y por abajo lo que teníamos era pues pólizas, como se dirían, tailor-made, ¿no? Muy hechas a medida, donde cada país tenía sus franquicias, se adaptaba a cada riesgo a la legislación de cada país. ¿Y qué es lo que va a suponer el cambio a futuro, ¿no? El cambio a futuro es pues, que vamos a tener que reevaluar esos límites altos, invertir más en esos estudios de peores escenarios posibles y analizar qué capacidad real tenemos por abajo para poder subir esas retenciones sustancialmente, ¿no? Con dos objetivos. Uno es incrementar la competencia entre los mercados, es decir, cuanto más altas franquicias saques a mercado, pues más mercados aseguradores interesados tendrás en licitar por tu riesgo. Y a su vez estudiar qué instrumentos, y esto lo comentaba Miguel esta mañana, qué instrumentos queremos o vamos a poner en marcha para gestionar esa retención bajo las celdas, ¿no? La idea de asegurar un evento como el COVID, pues no nos la planteamos, sinceramente, no nos la planteamos porque no, primero, porque no hay un mercado a día de hoy, pero aunque lo hubiera, si esto de las pandemias se convirtiera en algo recurrente, evidentemente sería tan deficitario que nadie lo aseguraría y si vuelve a pasar mucho tiempo, pues va a ser difícil justificar esa transferencia de riesgo a muy largo plazo, ¿no? Para un evento con tan poca probabilidad. Por tanto, yo creo que es una lección que tenemos que aplicar a otro tipo de riesgos de alto impacto que sí que cabe la posibilidad de que acontezcan, ¿no? Por lo menos de una manera más local en determinados países, como pueden ser eventos de catástrofes naturales o de terrorismo, eventos que se localicen geográficamente mejor en determinados países. Y luego, a su vez, bueno, y ya aprovecho para comentar que desde AGERS y como parte de la política de responsabilidad social corporativa de la asociación, lo que sí estamos trabajando muy seriamente es en impulsar posibles soluciones mutuales, públicas o privadas, pero siempre pensando en la protección de las pymes y no de las grandes empresas, de donde, bueno, todos los que participamos en este universo AGERS bebemos y aprendemos de unos de otros y ya sacamos bastante beneficio, pero sí que creemos desde AGERS que las pymes en este país están muy desvalidas y necesitan un mayor apoyo, ¿no? Entonces, bueno, pues
pues sí que estamos trabajando activamente en tratar de proporcionarles alguna solución a futuro. Muy bien, Mario. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y bueno, yo tengo una última pregunta que me gustaría dirigiros a cada uno de vosotros, de los miembros de este panel. Estamos hablando de una pandemia, pero ha habido otras crisis globales importantes, el 11S, la quiebra de Lehman, en fin, de las que todos conocemos, ¿no? ¿Aprendemos algo cada vez que hay una crisis global? Vamos a empezar, si os parece, por Soledad, por favor. Gracias, Reyes. Yo creo que nosotros hemos aprendido dos temas fundamentales. Uno es la anticipación, ¿no? En Canal, por ejemplo, el mantenimiento de instalaciones ha sido algo fundamental desde hace muchos años y ahora, como hemos estado en este periodo, como teníamos las instalaciones tan bien mantenidas, no hemos tenido problemas, ¿no? Entonces esa anticipación ha sido fundamental. Y otro tema ha sido, por ejemplo, tenemos un piloto de teletrabajo. Solo con eso nos ha servido para que en lugar de estar 100 teletrabajando estuviéramos 1.500, pues esas cosas que no sabíamos para qué nos iban a servir, luego han sido muy útiles. Y el tema fundamental, los servicios esenciales, ¿no? En Canal hemos identificado muy bien qué tenemos que hacer, quiénes son los servicios esenciales, qué puestos polivalentes tenemos, ¿no? En una crisis como esta, sanitaria, que podíamos tener de repente todas las personas de una depuradora en casa. Entonces, la velocidad de esta pandemia, ¿no? La materialización del riesgo y también el desconocimiento de su persistencia, es decir, cuánto tiempo íbamos a estar así, yo creo que nos ha determinado mucho. Como decían mis compañeros, Chema, Mario y Cristina, los riesgos emergentes, los cisnes negros, yo creo que es imposible estar preparados para todos, ¿no? Es que no seríamos superhéroes, ¿no? Lo que sí que podemos tener es muy claro la dinámica para actuar una vez que se han materializado. ¿Qué hacemos cuando ya los hemos detectado y los tenemos en nuestro mapa? Eso sí que lo podemos trabajar, pero obviamente es imposible estar preparado para todo. Pero la dinámica de cómo actuar, yo creo que es donde nosotros sí que tenemos que estar absolutamente preparados. Muy bien, gracias, Soledad. Chema, ¿seguimos contigo? Sí, yo creo que, aunque solo sea por la gestión de la memoria reciente, ¿no? El hecho de que esos grandes hitos que tú has nombrado supusieran para todas y cada una de nuestras empresas un elemento de gestión, pues provoca que desde hace no tanto tiempo estás preparado para gestionar ese evento disruptivo. Entonces lo metes en el capítulo de escenarios potencialmente posibles. O sea, pasa a ser parte de lo que sería tu análisis corriente. Está claro que lo sigues contemplando y eso aparece con entidad propia dentro de esos riesgos representados posiblemente remotos y que no esperas ni deseas que vuelvan a pasar, pero está claro que todos tus elementos de gestión al menos ya han sido implementados y posiblemente testados con cierta periodicidad, ¿no? Entonces, ¿aprendemos de esas crisis? Yo creo que sí, aunque solamente sea por la gestión de esa memoria reciente de que como eso ha pasado y no ha pasado hace tanto tiempo, tengo que estar preparado. Y además esos escenarios los utilizo y los implemento para proyectar posibles impactos que igual en aquella época no se daban, pero que en la actual sí, ¿no? Por lo cual yo creo que sí que aprendemos claramente de cada crisis, salimos mucho más reforzados. Está claro que no se puede prevenir todo, pero desde luego la gestión de las crisis nos refuerza como compañías para, oye, dotar elementos de respuesta cada vez más sólidos y fundamentalmente más holísticos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Chema. Continuamos con Mario. Yo comparto con Chema básicamente que hay que entrenar los planes de contingencia, es decir, esto nos tiene que servir creo que desde CLH nos ha servido para entrenarnos y bueno, tenemos que tener actualizados al máximo todos esos planes para cuando sucedan los eventos, porque luego, si nos fijamos, no hay grandes diferencias en las consecuencias que tienen determinados eventos. Antes lo teníamos seguramente localizado un evento contingente en un aeropuerto concreto o en una factoría concreta y ahora lo hemos tenido generalizado, pero al final el plan de contingencia que ibas a aplicar a un sitio se lo estás aplicando a la globalidad, ¿no? Y con Soledad comparto el tema de la anticipación. Nosotros hace 2 años o 3 años finalizamos un proyecto de digitalización al 100%, de cero papel, y nos permitió, el día que se cortaron los coles, coger los ordenadores e irnos a casa todo aquel
que no tuviese que estar manos a la obra en un trabajo operativo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en la medida en la que nos anticipemos, pues tendremos mejores resultados. Es verdad que de ahí se van a derivar nuevos posibles cisnes que bueno, unos serán dentro del mundo tecnológico, por los famosos apagones que nos vienen anticipando, pues ya nos están hablando de ellos y convendría que empezáramos a analizarlos y a prepararnos por si finalmente se materializan. Perfecto, Mario. Muchísimas gracias. Pues terminamos con Cristina. Bueno, yo creo que mis compañeros han dicho muchísimo lecciones aprendidas, las cuales comparto. Añadiría, solamente por no repetir, un poco lo que he incidido antes. Yo creo que de cada crisis que nos ocurre a cada empresa o que vemos que ocurre en el mundo, deberíamos anticipar, mirar lo que a otros les está pasando para nosotros aprender, porque tendemos a aprender y realmente a materializar lecciones aprendidas cuando una crisis nos ha afectado a nuestra propia empresa, pero si ha afectado a otro sector, ha afectado a otro país, etcétera, tendemos a mirarlo un poco más de lejos. Quizás deberíamos tomar ese tipo de ejercicios como propios para avanzar e intentar anticipar, con lo cual yo me quedaría un poco con, aparte del anticipar y adelantarnos a los acontecimientos, yo terminaría con ensayo, 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 porque no es lo mismo escribir, anticipar, que realmente materializar un piloto que tenemos. No hace falta esperar a una crisis para realmente ver si ese piloto, digamos, funciona o no funciona, es decir, ensayar, ensayar y ensayar. De esa manera somos capaces de realmente mejorar y estar preparados bien ante una crisis. Muy bien, Cristina. Pues muchísimas gracias, Cristina, Soledad, Mario y Chema, por vuestro valioso input. A mí me ha resultado muy útil y estoy segura de que al resto de los asistentes también. Yo, desde luego, he tomado muchísimas notas, 3 folios completos. Así que nada, me quedo con que los principios básicos en la gestión de crisis es la anticipación, ese análisis de escenarios, protocolos claros y lo último que ha dicho Cristina, ensayo, ensayo y ensayo. Muchas gracias de nuevo por compartir de manera tan generosa vuestra experiencia y por nuestra parte eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, un placer.